El derecho nació por y para lo humano, pero el mundo ya no puede permitirse ese silencio. Es momento de romper las barreras del antropocentrismo. Bienvenidos a Lo Animal Importa, un espacio del Grupo de Investigación en Derecho Animal. En cada episodio, cruzaremos fronteras para dialogar con las voces más brillantes de Latinoamérica. Abogadas, académicos y activistas que están redefiniendo la justicia. Aquí no solo hablamos de leyes, cuestionamos nuestra relación con los demás animales, analizamos fallos históricos y construimos puentes hacia una ética multiespecie. Porque si ellos sienten, el derecho debe responder. Lo animal importa, pensar en el derecho más allá de lo humano. Muy buenos días, muy buenas tardes, según sea la hora en la que nos escuches. Bienvenida, bienvenide a el podcast Lo Animal Importa, pensar el derecho más allá de lo humano. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido una verdadera explosión en redes en los últimos días, en las últimas semanas, que es el fenómeno Therian. Personas que salen ahí gracias a nuestros algoritmos de las redes sociales pretendiendo verse, comportarse como determinados animales no humanos. Pareciera ser que es un tema de moda, un tema emergente, pero cuando investigamos un poquito, cuando le rascamos un poquito, vemos que no es un fenómeno nuevo y que tiene tan diversas manifestaciones como seres humanos Therians puede haber. Es un fenómeno muy complejo que requiere un análisis muy sesudo y muy profundo, ¿no? Este es un tema que desata mucha incomodidad porque para nosotros, para los interesados en este podcast, el derecho, la filosofía y la cultura occidental han trazado una frontera aparentemente clara, de un lado lo humano y por otro lado lo animal, olvidando que los humanos también somos animales. Sobre esta frontera, ya hemos visto falaz y artificial, se edificó algo más que una clasificación. Se construye un privilegio, el privilegio de ser humano. Y entonces aquí es donde radica la incomodidad, una de las grandes incomodidades del fenómeno Therian, porque se piensa en lo humano como algo superior, autónomo y radicalmente distinto a lo animal. Por eso cuando alguien pretende cruzar esa frontera afirmándose como animal y desconociendo implícitamente que ya es un animal, deberíamos preguntarnos si estamos frente a un fenómeno disruptivo o frente a una extravagancia o de plano frente a un fenómeno psiquiátrico. Estamos frente a un ejercicio de especismo agravado que se disfraza de admiración o de amor por los animales, y por eso hoy vamos a abordar el tema con un querido colega, con un especialista en estas cuestiones disruptivas y críticas, que es el doctor Iván Darío Ávila Gaitán. ¿Por qué vamos a hablar de los Therians con él? Porque vamos a cuestionar la solidez de esta categoría que se pone en juego, la solidez de lo humano, y también vamos a analizar críticamente estas presumidas expresiones de amor hacia los animales. Vamos a partir de un texto que a mí me pareció tremendamente clarificador, del doctor Iván Darío Ávila Gaitán, que se encuentra en Open Access, si ustedes quieren consultarlo en internet, que se titula Therian, la animalidad negada y la ficción de amor. Iván Darío es postdoctorado en filosofía por la Universidad de San Buenaventura, doctor en filosofía, magíster en filosofía y en estudios culturales por la Universidad de los Andes, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, y tengo que decir con mucho agradecimiento y orgullo, profesor de la especialidad en Derecho Animal que se imparte en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Querido Iván, bienvenido a tu podcast. Hola, querida Rosy, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias también por esa generosa presentación, y bueno, un saludo también para todas las personas que nos están escuchando. Pues hoy vamos a hablar sobre este fenómeno del therianismo, que podríamos tener como premisas preliminares para platicarlo,
que son personas que experimentan una identificación interna persistente con un animal no humano. Aquí hay que distinguirlo de otro fenómeno y agradezco aquí a Susana Cruz que nos ha arrojado mucha luz sobre este tema aquí en México, de otra expresión performativa que son conocidos como los furros, que sí son personas que se disfrazan completamente, que se hacen un cosplay de ciertos animales y pretenden comportarse el 100% del tiempo como estos animales. Los Terians no siguen este paradigma, sino que son personas que experimentan esta identificación con ciertas cualidades, con ciertos comportamientos animales, aunque de manera persistente los manifiestan en espacios y en ocasiones puntuales. No se trata simplemente de un disfraz, no es necesariamente una cuestión psiquiátrica o un delirio, aunque bueno, hay casos llevados al extremo, y no implica una creencia literal biológica, ¿no? Este es un primer punto. Pero es un fenómeno que incomoda por varios motivos. Uno, porque pone en evidencia la artificialidad de la frontera humano-animal, incomoda nuestro supremacismo, ¿no? Esta idea de que un humano pretenda descender a lo animal. Y lo más preocupante también es la ridiculización de la vida de los demás animales por los propios performantes de esta supuesta animalidad no humana, ¿no? Porque observábamos, Iván, que estos son reproducciones de vidas domesticadas, de vidas dominadas, ¿no? Observo yo que las personas que se identifican, por ejemplo, con perros, se ponen una cadena, comen croquetas, son perros domesticados, ¿no? Entonces, yo quisiera abrir esta conversación sobre tu propuesta de si hay una definición cerrada. ¿Qué podrías entender tú si es que hay una definición abarcante de terianismo? ¿Es una identidad ontológica, simbólica, espiritual? ¿O se trata de una experiencia subjetiva o postura política? En resumen y en palabras coloquiales y en mexicano, ¿qué onda con el terianismo, Iván? Sí, yo creo que lo primero que tendríamos que precisar es que el fenómeno Terian tiene origen en las subculturas o neotribus digitales que nacen en foros de internet, en foros virtuales durante la década del 90 del siglo pasado, del siglo XX. En ese sentido, lo que se suele afirmar, lo que se suele decir es que los Terians están emparentados con o son expresión de una subcultura digital en particular, que es la subcultura Otherkin. Otherkin traduce literalmente otro parentesco u otro linaje. Básicamente las personas que forman parte de la subcultura digital Otherkin son personas que son individuos que se identifican con no humanos en general. No humanos en general, sean reales o fantásticos. Por ejemplo, la persona se puede identificar con un ángel, con un hada, con un elfo, incluso con máquinas, ¿no? Con objetos, con entidades inanimadas, con objetos, pero también, por supuesto, con plantas con animales no humanos, pero animales tanto fantásticos como reales. Entonces, en ese sentido, para muchas personas, los Terians, en la medida en que se identifican con animales no humanos, serían una expresión de la subcultura digital Otherkin. Sin embargo, esta es una cuestión también muy subjetiva, ¿no? Si uno le pregunta a un Terian si a su vez se asume como parte de la subcultura Otherkin, lo puede afirmar o lo puede negar. Pero uno desde el exterior, haciendo una lectura externa, podría afirmar que los Terians son una expresión en términos históricos de la subcultura digital Otherkin. La particularidad de los Terians, insisto, está en que su identificación ocurre no con no humanos en general, sino en particular con animales no humanos y animales no humanos reales, considerados como reales, que ese también es un elemento importante de discusión, ¿no? ¿Qué es lo que se considera aquí como un animal real? Pero el punto es que en principio los Terians se identifican con animales no humanos reales. Y en ese sentido podríamos dar una definición muy general
de lo que es la subcultura Terian, y podríamos decir que se trata de una subcultura que es una subcultura inicialmente digital que aparece en estos foros virtuales, en estos foros de Internet, pero no exclusivamente digital, porque también obviamente tiene efectos en el mundo offline, en donde pues básicamente los individuos que forman parte de esta subcultura se identifican con animales no humanos reales. Esa sería para mí la definición más general de este fenómeno. Ahora, de dónde proviene la palabra Terian? La palabra Terian proviene a su vez de la palabra o del concepto de teriantropía, que a su vez proviene etimológicamente hablando del griego terion y antropos. Antropos significa humano en términos generales y terion inicialmente significa bestia o animal salvaje. Sin embargo, aquí toma más bien, adquiere más bien la connotación de animal en general. Terion pasa a ser sinónimo de animal. Habría aquí también que puntualizar que la palabra terion da origen al concepto de terio, que es un concepto utilizado en biología, es un concepto ya técnico utilizado en el marco de la biología y que se emplea para clasificar básicamente a un grupo de mamíferos que incluye tanto a los euterios como a los marsupiales. Los euterios son, aquí quisiera explicar un poquito esto para también hacer alusión al tema animal. Aprovechando el tema de los terians, los animales euterios son los animales que se forman pues prácticamente por completo en el cuerpo de la madre, dentro del cuerpo de la madre, esos son los euterios, mientras que los marsupiales solo se forman parcialmente en el cuerpo de la madre, dentro del cuerpo de la madre, y una vez nacen, pues tienen que terminar de formarse en una bolsa que es el marsupio. Obviamente el caso más conocido de los marsupiales son los canguros, ¿no? Con su bolsita, su marsupio. Entonces, en biología, terio o terion es una categoría, toda una categoría taxonómica de clasificación, en particular de estos mamíferos que son los euterios y los marsupiales. Sin embargo, aquí terion, cuando hablamos de teriantropía, significa en términos generales animal, simplemente animal. Por lo tanto, cuando hablamos de teriantropía, hablamos de una mixtura de lo humano y lo animal. ¿Sí? La teriantropía tiene que ver con todo tipo de mixturas, combinaciones, contagios, contaminaciones entre lo humano y lo animal, humanos y animales. En principio eso, por supuesto, quiere decir que se acepta, pues, de entrada una frontera, que es la frontera que separa al humano del resto de los animales. Entonces, de ahí viene la palabra terian. Ahora, hay múltiples tipos de terians, ya hablando como tal de la subcultura terian. Y como se ha manifestado históricamente, no simplemente como ahorita se está manifestando en medio de este boom mediático, sino tal y como se ha manifestado históricamente, se puede hablar de diferentes tipos de terians. Algunos terians tienen que ver con el tipo de animal y el número de animales no humanos con los que ocurre la identificación. Y ahí entonces hablamos de politerians, de paleoterians, de cladoterians, de omniterians y en fin, de un montón de categorías que yo no las conozco todas, pero esas son por lo menos las principales. Los politerians son terians que se identifican con múltiples animales en determinado lapso de tiempo. Por ejemplo, en un mismo día, una misma persona se puede identificar en un momento con una ballena y en otro momento con un perro. Entonces, esos son los politerians. Los paleoterians tienen la particularidad de que se identifican específicamente con animales no humanos reales pero extintos. Ojo, todos tienen que ser concebidos como reales, pero en el caso de los paleoterians se identifican con animales no humanos reales pero extintos. De ahí el paleo, ¿no?
También Como un están. dientes de sable, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Por otro lado, los cladotherians son los que se identifican con animales que pertenecen a un grupo que descienden de un ancestro en común. Entonces se identifican con varios, pero esos varios animales tienen un ancestro Oye, eso concreto en requiere común. grandes conocimientos, pues, de biología y de otras disciplinas, ¿no? Como para tú poder autoadscribirte a estas categorías, ¿no? Sí, y también yo creo que los Therians beben mucho de una combinación de conocimientos científicos, pero particularmente de conocimientos científicos filtrados por la cultura de masas, por determinada Mm. cultura popular de masas. Eh, y esto tiene mucho que ver justamente con que se trate de una subcultura particularmente digital. Entonces, claro, hay muchos conocimientos que son científicos, pero combinados con elementos asociados a la literatura, al cine, porque por esa vía es que se empiezan a adquirir todos estos, si se quiere, estos saberes, ¿no? Em, pero bueno, podríamos considerar eso, pero también hay que considerar cómo ocurre la identificación, que tiene también que ver con este asunto que estamos discutiendo. Pero bueno, finalmente los omniterians se identifican con todos los animales no humanos. Un omniterian se identificaría con todos los animales no humanos. Ahora, en cuanto al tipo de identificación, ahí también podríamos hacer cierta clasificación de los Therians. Eh, Aquí los Therians aluden al término, emplean el término shift, el término transformación o cambio. Ujú. Entonces, cuando ellos hablan de la transformación, están refiriéndose indirectamente a cómo ocurre la identificación. En muchos casos ocurre, por ejemplo, con base en los sueños. Hay Therians que se identifican con determinado animal porque se sueñan como siendo determinado animal, o se sueñan con determinado animal, siendo o con determinado animal. Entonces ocurre la identificación en los sueños a través de los sueños. Pero también puede ocurrir la identificación en términos de una exploración de la sensibilidad. Por ejemplo, hay personas que dicen poder ver colores que ven determinados animales, ¿no? Ven en determinados colores que ven ciertos animales o escuchar sonidos a ciertas frecuencias como determinados animales. No sé, pienso por ejemplo en un elefante. Entonces esa es otra forma de identificación que tiene que ver más con identificarse con la sensibilidad de determinados animales no humanos. También hay Therians que dicen tener miembros fantasmas. Eh, Mm. que eso Cola, alas, ¿no? exactamente, sí. Es un hecho que en el caso de los seres humanos en general, pues cuando los seres humanos pierden un miembro, una extremidad, pueden seguir sintiendo ese miembro o esa extremidad, ¿no? Puede que, por ejemplo, yo pierda un brazo, pero durante mucho tiempo sigo sintiendo el brazo allí, aunque ya no esté. Y a eso se le denomina habitualmente un miembro fantasma. En el caso de los Therians, ellos dicen que tienen miembros fantasmas, pero miembros fantasmas efectivamente, como acabas de apuntar, asociados a animales no humanos, como por ejemplo cuernos, alas, etcétera, etcétera. Y por último estarían los Therians que se identifican con el modo de pensar de determinados animales no humanos. Es decir, lo que dicen estos Therians es que básicamente tienen la mentalidad de determinados animales no humanos. Entonces, si en determinado momento del día llega a ocurrir la transformación, pues obviamente la gente que está alrededor de esta persona Therian se puede asustar muchísimo porque empieza a comportarse, a literalmente comprender el mundo como un animal no humano, y a intentar, por ejemplo, comunicarse con ladridos o con ciertos gestos, movimientos, en fin. Entonces, sí, yo creo que esto requiere hasta cierto punto
mucho conocimiento, pero el conocimiento suele estar muy, pero muy mediado por la cultura popular y particularmente la cultura de masas. En ese sentido era que ahorita precisaba que se trata de una suerte de combinación entre ciertos conocimientos con algo de carga científica y conocimientos muy asociados a la cultura popular, en particular de masas, ¿no? Mediada por, valga la redundancia, los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, una última cosita ya para terminar de aclarar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de los Therians. El nombre que se le da al animal no humano con el que se identifica un Therian recibe el nombre de teriotipo. Eso es el teriotipo. El teriotipo es el animal con el que se identifica la persona, el individuo. Y efectivamente, como ahorita también señalabas, los Therians están emparentados con otras neotribus o subculturas, sea urbanas, digitales, estéticas o simplemente lúdicas, como los otakus, los emos, los floggers, los candies, los furros, etcétera, etcétera. Es decir, este es un fenómeno característico sobre todo del capitalismo tardío, ¿no? De una serie de grupos y de dinámicas de identificación que han aparecido en sociedades capitalistas tardías. Y ha sido además todo un fenómeno explorado por la sociología, los estudios culturales. Es decir, esto es algo que hoy en día se torna muy mediático, y en ese sentido mucha gente cree que hablar de esto es algo superficial, pero en realidad siempre ha sido un tema de estudio para subdisciplinas como la sociología de la cultura o la sociología cultural y campos como los estudios culturales, entre otras, ¿no? La antropología también, en la antropología también se han hecho trabajos sobre estas subculturas o neotribus. De hecho, de ahí viene la filosofía, también se ha encargado de esto. En fin, de ahí vienen de hecho estos conceptos como el de neotribu o subcultura, sea urbana, digital, estética o lúdica. Efectivamente, hay en particular una subcultura que yo llamaría más bien estética o lúdica, que comparte el tema animal con la subcultura Therian, que son los llamados furries o furros. Pero se trata de una subcultura estética o lúdica porque aquí tenemos individuos que simplemente interpretan animales antropomorfos o se disfrazan de animales antropomorfos. Entonces es más bien algo similar a un juego de rol. E incluso en algunos casos, en algunos casos, estos juegos pueden ocurrir en contextos eróticos, es decir, hay furros o furries que se disfrazan de animales antropomorfos y sienten placer sexual, erótico con estos disfraces. Que eso es algo que no ocurre, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, con los Therians, ¿no? En los Therians la dinámica no se da en el ámbito de lo erótico y no ocurre en el ámbito de lo erótico o de lo sexual, como sí llega a ocurrir en el caso de los furros o furries. Ahora, la gran pregunta que uno se podría hacer aquí es si los Therians de los que estamos hablando, de los que he hablado hasta el momento, son los mismos Therians que aparecen hoy en las plataformas digitales, ¿no? En las redes sociales y en los grandes medios de comunicación. Y en general en los medios de comunicación, no solo los grandes, todo el mundo está hablando de esto. Y yo honestamente me atrevería a dar una respuesta clara, y es que no son los mismos. No son los mismos. ¿Por qué? Básicamente porque el fenómeno Therian contemporáneo es un fenómeno justamente impulsado por plataformas digitales, en particular por redes sociales y por los medios de comunicación. Es decir, en primer lugar está el efecto mediático, y solo colateralmente
como parte de ese efecto mediático, se ha generado algo de subcultura o neotribu. En cambio, lo que ocurría en la década del 90 del siglo XX, del siglo pasado, era que primero acontecía la subcultura, se organizaban estas neotribus o subculturas a través sobre todo de foros de internet, foros virtuales, y eso tenía un efecto comunicativo. Por ejemplo, pasaban del mundo online al mundo offline, entonces se empezaban a reunir y eso pues generaba cierto interés mediático, algún interés mediático. Y ha ocurrido con diferentes subculturas. Pero entonces lo que ocurría, sobre todo durante la década del 90, era que en primer lugar teníamos a la subcultura y en segundo lugar al efecto mediático. Aquí el efecto mediático antecede a la subcultura y la subcultura es solo algo colateral. Y me parece que eso transforma radicalmente el fenómeno Terian. Y bueno, entonces uno a continuación se podría hacer la pregunta de por qué ocurre esto. Yo me he hecho la pregunta de por qué ocurre esto y la he empezado a resolver obviamente con ayuda de muchos análisis que ahorita también están circulando en Internet sobre este fenómeno contemporáneo, porque yo conocía el fenómeno como un fenómeno histórico y me sorprendí mucho ahorita cuando se empezó a hablar de esto, porque yo siempre he tenido un interés en temas en temas que tienen que ver, por ejemplo, con niñas y niños ferales, que quizás más adelante Sí, podamos hablar un poquito de eso. claro. Y con temas similares, entonces había escuchado lo de los Terians y me sorprendió mucho cuando ocurrió este boom, empezó a ocurrir este boom mediático. Y bueno, entonces me empecé a preguntar si era lo mismo o no. Ya me respondí que no, yo creo que no es lo mismo, no es el mismo fenómeno de los años 90, porque es un fenómeno en donde antecede el efecto mediático y la subcultura es solo algo colateral. Y entonces a continuación me hice la pregunta de por qué este fenómeno Ujú. mediático, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos dar tres respuestas. Por lo menos tres respuestas se me ocurren ahorita. Una respuesta de carácter más estructural y un par por lo menos de respuestas más coyunturales o estratégicas, podríamos llamarlas. Eh, eh, la primera respuesta es que este fenómeno contemporáneo de los Terians es un fenómeno radicalmente diferente porque tiene como propósito básicamente incrementar visualizaciones y reacciones en plataformas digitales. Y digo que Ujú. esto es algo estructural porque tiene que ver con la naturaleza de lo que, por ejemplo, autores como Nick Snizzek llaman el capitalismo de plataformas. Hoy en Sí. día vivimos en buena medida en un capitalismo mediado por plataformas, por diferentes tipos de plataformas, incluyendo las plataformas digitales, dentro de las cuales a su vez podemos incluir a las redes sociales. Y las plataformas digitales tienen poseen una tendencia no solo oligopólica, incluso monopólica, sino una tendencia en esa misma línea, en ese mismo sentido, a disputar la atención para capturar la mayor cantidad de datos posibles. Entonces, claro, el fenómeno Terian, como cualquier otro fenómeno de moda, pues permite incrementar visualizaciones, permite incrementar las reacciones en estas plataformas y eso engancha más a la gente a las plataformas. Entonces es un componente estructural, simplemente estructural. Así como ahorita ocurre el fenómeno Terian, en otro momento va a ocurrir otro fenómeno porque cada tanto las plataformas tienen un interés en impulsar nuevos fenómenos para generar esta captura de la atención y por lo tanto la captura de los datos que es básicamente lo que capitalizan las plataformas digitales. Ahora,
También podríamos dar dos respuestas más bien coyunturales o, si se quiere, estratégicas. La primera de ellas tiene que ver con el redireccionamiento de la atención y de lo que importa en el debate público, en la esfera pública, ¿no? Por supuesto, se ha dicho bastante, se ha dicho ya mucho al día de hoy que el fenómeno Terian está opacando otras noticias realmente importantes, realmente relevantes, como por ejemplo, no sé, Es una cortina de humo, que es ¿no? una Mucha gente cortina de humo. lo percibe así. Sí, por ejemplo, en relación con los archivos Epstein, Epstein. en relación con el caso con el genocidio en Gaza, y también obviamente sirve para evitar que nos concentremos en asuntos mucho más de corte nacional o local. Entonces, ahí hay una confluencia que yo creo que es más coyuntural o estratégica. No necesariamente, aunque puede ser, es una posibilidad, pero no necesariamente las plataformas digitales están deliberadamente redireccionando la atención para que no nos ocupemos de, por ejemplo, los archivos Epstein. Aunque puede que lo estén haciendo, porque realmente en la medida en que el poder está tan concentrado en estas plataformas, pues es totalmente posible que esté sucediendo. Pero incluso podemos prescindir de esa hipótesis y aún así podemos constatar que el fenómeno Terian pues funciona como un elemento de redireccionamiento de la atención para que empecemos a discutir de otras cosas y para que nos olvidemos de unas cosas y empecemos a discutir sobre otras. En eso obviamente contribuye mucho el sentimiento de indignación, ¿no? A veces a la gente le indigna más ver a no sé, un niño, una niña, una niña comportarse como un perro que el genocidio en Gaza. Entonces eso también hace parte del efecto, si se quiere, más de corte coyuntural o estratégico. Y digo que es coyuntural o estratégico porque ahí se cruza el capitalismo de plataformas con su funcionamiento habitual, con intereses de corte económico, político e ideológico que son mucho más concretos, situados. Entonces ahí hay un cruce y ese cruce pues hace perfectamente posible que el fenómeno Terian se utilice básicamente como una herramienta para redireccionar la atención y para que hablemos de unas cosas en lugar de otras, para que también nos indignemos por unas cosas y no por otras, y así. Y eso Eh, es súper interesante porque justamente uno de los temas que si quieres podemos abordar más tarde o ahora es que, y lo hemos platicado, nos indignamos porque hay un grupo de jóvenes que, bueno, a mí me queda claro como para recapitular que una cosa es lo que estamos viendo en estas últimas 4 o 6 semanas en los medios digitales de comunicación, en las redes, y es muy diferente a lo que se vivía en la subcultura que surge en los años 90 del siglo pasado. Eso como primera diferenciación, ¿no? Pero del fenómeno que estamos observando ahora en redes, a mí me llama mucho la atención como animalista, como antiespecista, la indignación que hay de que ciertas personas humanas se comporten como animales sin cuestionar la vida o la representación de estos animales. No sé si me estoy explicando, ¿no? Justamente lo que tú decías, o sea, parece que nos estamos ya deja tú de indignarnos por lo que está pasando, por lo que pasaba justamente en esas hace 4 semanas, ¿no? Con las manifestaciones en Irán de las jóvenes y los jóvenes en Irán, que nadie hablaba nada y estábamos hablando de los chicos o las chicas que se comportaban como perros o como gatos, ¿no? Pues tampoco hay un cuestionamiento, ¿no? De ese trato que reciben los animales. Entonces, me parece que sí, si bien no pudiera ser un fenómeno creado por ciertos intereses, a mí sí me queda claro que es un fenómeno aprovechado por esos intereses, ¿no? Ujú.
Sí, y además yo estaría, bueno, quiero volver a lo primero que mencionabas, que era la diferencia entre el fenómeno Terian de los años 90 y el fenómeno Terian contemporáneo. ¿Y por qué quiero volver a esa diferencia a propósito de lo que acabas de plantear? Porque la Internet que teníamos en la década del 90 es una Internet muy diferente a la que tenemos hoy en día. Es decir, esa Internet no solo era más rudimentaria en muchos sentidos, sino que a su vez era mucho más libre, dejaba mucho más campo para la experimentación y entre otras cosas para la experimentación con la propia subjetividad. De hecho, en ese contexto también explota toda una literatura, por ejemplo, ciberfeminista. Yo ahorita estoy escribiendo, ya terminé de escribir un artículo sobre ciberanimalismo o antiespecismo cyborg, que quizás de pronto en otra Sí, ocasión no, ya, podamos charlar prométemelo para sobre otro eso. podcast. Prométemelo Sí. para otro podcast, por Claro favor. que sí, podemos charlar sobre eso. Pero el asunto es que en los 90 Internet era un campo tremendamente experimental y en muchos sentidos libre, con todos los peligros que también implica esa libertad. Y hoy Internet, pues obviamente es un espacio profundamente controlado por grandes corporaciones, ¿no? Porque las plataformas digitales en realidad son grandes corporaciones. Eh, Em, entonces, allí hay una primera diferencia importante. E importante también en términos de la cuestión animal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una Internet mucho más libre, que deja mucho más campo para la experimentación con la subjetividad, hay mayor posibilidad de que por esa vía se empiece a cuestionar algo como, por ejemplo, la dicotomía humano-animal. ¿Mm? Ujú. Sin embargo, con la Internet que tenemos hoy en día, totalmente mediada, o totalmente no, pero sí profundamente mediada por el control de las plataformas digitales, pues el campo de la experimentación se reduce y se convierte más en un campo de batalla entre grandes empresas por capturar la atención y redireccionar los comportamientos de manera algorítmica. Y eso tiene incidencia también, obviamente, sobre la manera en que ocurren todos estos fenómenos de identificación y de relacionamiento, así sea simbólico, de los seres humanos con otros animales. Eh, y bueno, a propósito también de lo que acabas de plantear, quisiera mencionar el otro elemento para completar los tres Sí, sí, que perdón. señalé. El otro elemento que también se ha empezado a hablar mucho de eso y yo lo menciono en el texto al que hiciste referencia al inicio de este episodio. Eh, el otro elemento tiene que ver con cómo se ha aprovechado este contexto para adelantar toda una agenda neoconservadora o ultraconservadora, reaccionaria o antiprogresista, la podemos llamar de múltiples formas. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que ocurre aquí es que se compara a movimientos asociados, por ejemplo, a las disidencias sexogenéricas, movimientos transfeministas, decoloniales, incluso antiespecistas, se compara todo esto con o se equipara, no se compara, sino que se equipara todo esto con el fenómeno Terian y en la medida en que se ridiculizan, se ridiculiza a los Terians, pues terminan ridiculizándose todos estos movimientos, los movimientos de disidencias sexogenéricas, feministas y transfeministas, decoloniales y también antiespecistas. Y eso crea problemas en general, por lo tanto, para los movimientos sociales o por la justicia social, animal y ambiental. Que eso es algo que pues quizás podamos, en lo que podemos profundizar un poco más adelante, pero ese es el otro asunto que está aquí en juego. Es un Eh, asunto muy preocupante. Sí me gustaría que pudiéramos profundizar sobre eso, querido Iván, porque veo yo, sobre todo en aquellos detractores del fenómeno Terian, el regreso a un peligrosísimo determinismo biológico. De decir, no, o sea, tú eres animal, bueno, olvidando que todos somos animales, ¿no? Tú no eres perro, tú no eres gato, y ese mismo argumento aplicado por una analogía falaz a este tipo de diversidades, como decías tú, ¿no? Entonces, ese es
Ese es un riesgo bien, bien importante de de este fenómeno, de esta nueva cultura del terianismo de redes, lo llamaría yo, ¿no? ¿O cómo lo percibes tú? Sí, yo creo que ahí hay por lo menos dos grandes problemas, que también señalo por lo menos parcialmente en el texto. El primer problema es que las identificaciones de los Terians son identificaciones que ocurren en relación con concepciones o representaciones de lo animal culturalmente disponibles. Y claro, cuando vivimos en un mundo especista, pues las representaciones o concepciones de lo animal culturalmente disponibles van a ser especistas. Eh, eh, mm, pero ¿por qué digo esto en relación con el peligro del biologicismo? Eh, Porque yo considero que el especismo es todo un orden de poder, y en ese sentido un orden enteramente político. Para mí el especismo no es simplemente una forma de discriminación de individuos concretos con base en la especie, sino que para mí el especismo es todo un orden de poder que produce y reproduce la dominación animal. Y cuando digo dominación animal me refiero a la subordinación, la sujeción, la explotación y la exclusión animal. Y ese orden tiene como elemento fundamental precisamente la dicotomía jerárquica humano-animal. Eh, pero ¿qué me interesa del funcionamiento de este orden, del orden especista? Que el orden especista opera a través de técnicas, tecnologías y dispositivos biofísicos sociales. Por ejemplo, podemos mencionar algunos dispositivos modernos, como las granjas tradicionales tecnificadas, las granjas industriales, los mataderos, los criaderos, los zoológicos, los laboratorios, los bioterios, y podríamos sumarle a esta lista, sumarle a esta lista muchos más. Pero la particularidad que tienen estos dispositivos, y por eso los llamo dispositivos, es que producen históricamente a los animales, tanto en términos simbólicos como en términos físicos. Por ejemplo, las granjas, ya sea tradicionales, tecnificadas o industriales, producen a los animales domesticados simbólicamente, pero también físicamente, y los producen además de manera racializada, ¿no? A tal punto que se llega a distinguir, por ejemplo, el llamado ganado de leche del ganado de carne, del ganado multipropósito, Ujú. y así. ¿Por qué digo todo esto? En primer lugar, porque en el marco de un orden tan complejo y tan cruel, eh, pues obviamente las concepciones, las representaciones que vamos a tener de lo animal, las que están culturalmente disponibles, pues están totalmente contaminadas de... eh, o en Pues función, de no este contaminadas, sesgo sino especista, ¿no? Es un sesgo sí, especista. son funcionales a la explotación, la subordinación, la sujeción y la exclusión animal. Entonces, hablar de qué es un animal real en contraste con uno fantástico aquí es muy engañoso, porque vuelvo Ujú. al asunto de que los Terians dicen identificarse en contraste con la subcultura Oderkin, en general dicen identificarse con animales no humanos reales, pero ¿qué consideran que es un animal no humano real? Lo que nos dice el propio orden especista que es real, lo que producen todos estos dispositivos especistas como real, eh, porque estos dispositivos especistas también funcionan, o no también, funcionan esencialmente con discursos expertos, ¿no? Discursos que dicen ser científicos. Por ejemplo, las granjas industriales y las granjas tradicionales tecnificadas como dispositivos son indisociables de los saberes de la medicina veterinaria, de la zootecnia, de la nutrición, en fin. Eh, eh, Esos saberes contribuyen a producir lo animal en términos simbólicos de una manera y no de otra, en función del propio orden especista, pero también contribuyen a producir
los cuerpos animales de una manera y no de otra, ¿no? Como mercancías. Entonces, pero esto no se restringe a los animales domesticados. Aquí hago la aclaración. Por ejemplo, podemos pensar en todos los discursos sobre los animales silvestres o asilvestrados o salvajes. Todos esos discursos producen lo que se supone que es un animal real, que muchos son discursos procedentes de la biología, pero también de la cultura popular y particularmente de masas. Por ejemplo, todos los saberes en torno a los animales extintos, eso está muy mediado por la cultura de masas, y en el marco del orden especista, pues eso se torna muy problemático. Entonces, aquí cuando hablamos de biologicismo, pues el asunto es tremendamente complejo porque lo que está en duda es lo real. Es decir, vivimos en un mundo en donde el establecer la diferencia entre lo que es ficción y lo que es realidad es muy difícil. Entre otras cosas porque todo está mediado por técnicas, tecnologías y dispositivos que incluyen también a los dispositivos digitales. Entonces, distinguir la simulación o la fantasía o la ficción de lo real es muy complicado. Y yo creo que tendríamos que empezar por problematizar esa diferencia, desestabilizarla y entender que lo central aquí es cuestionar el orden especista. El punto no es defender a rajatabla lo que es lo real en contraste con lo que no es lo real, con lo que es ficticio, fantástico, lo que sea, sino que el punto aquí es interrogar, cuestionar directamente el orden especista y cómo ese orden especista produce simbólicamente, pero también físicamente, vidas en función de los intereses, deseos, necesidades humanas, de quienes además son producidos como humanos históricamente, ¿no? Entonces, ese es el primer gran problema que yo veo allí, que la identificación ocurre con esas concepciones, representaciones culturalmente disponibles y por lo tanto se tornan afines a la reproducción en general de la dominación animal, del orden especista. Y el otro tema es el tema que yo menciono en el texto, es el tema del amor, ¿no? El amor, lo que tú llamas la ficción de amor, ¿no? La ficción de amor, sí, que tiene que ver también con estas representaciones en torno a lo animal. Yo lo que digo ahí en el texto es que no es posible amar a categorías abstractas, amar abstracciones. Cuando uno dice amar una abstracción, en realidad hay un proceso de cosificación y de apropiación de eso que es cosificado. De esa vida que es inicialmente siempre una vida compleja que pasa a ser simplificada para ser apropiada por un yo. Eh, por... Esto para que lo pudiéramos comprender, o sea, amar una abstracción sería como decir que yo amo a todos los perros indistintamente o Sí, ¿cómo yo lo he podríamos aprendido afirmar? honestamente, yo lo he aprendido honestamente de las autoras feministas. Cuando Okay. las feministas dicen es imposible que un hombre realmente ame a las mujeres cuando dice amarlas así en general, ¿a qué se está apuntando en el fondo? A que cuando habitualmente un hombre dice yo amo a las mujeres, no, yo no soy, por ejemplo, uno escucha decir a muchos hombres, yo no soy Ujú. machista porque yo amo a las mujeres. Eso es lo más androcéntrico del mundo, lo más Oye, pero a patriarcal ver, del también mundo. aquí hagamos una autocrítica. La mayoría de los animalistas, yo me incluyo, solemos afirmar cosas así, es que yo amo a los animales. Entonces, ¿estaríamos ante una ficción de amor? Yo creo que sí, pero lo Ok. explico. A eso me refiero Sí, sí, con sí, la sí. cosificación, porque cuando uno crea una categoría tan abstracta y dice amar a una categoría abstracta, en realidad lo que tuvo que hacer en primer lugar es cosificar vidas heterogéneas y complejas. ¿No? Cuando un hombre, por ejemplo, dice yo no soy machista porque yo amo a las mujeres, pues primero tuvo que haber construido una representación de lo femenino en general. Mm. Y esa representación de lo femenino en general es una forma de cosificar la multiplicidad de existencias que históricamente han sido producidas como existencias de mujeres. Y reducirlas a un mínimo de lo que es su representación de mujer. Esto Exactamente, sería un poco la bajo, crítica que hace Derrida, ¿no? En el animal que luego estoy siguiendo, de reducir
a la categoría de animal, así en abstracto, a pues todas las posibles formas de vida y individuos que componemos el reino animal, ¿no? ¿Sería algo así? Como reducir Correcto. el concepto de mujer a tu propia representación de mujer, el concepto de animal a mi propia representación de animal. Correcto. Y en Ya. esa medida hay una operación de apropiación simbólica. Se genera a partir de ese reduccionismo un objeto bajo el control de un sujeto, es decir, se le quita la voz, para utilizar esa metáfora que también ha sido problematizada, pero la voy a utilizar, se le quita la voz a esa heterogeneidad de vivientes. Y se los pone bajo el control autoritario de un sujeto o soberano, supuestamente soberano de un sujeto. Efectivamente, Derrida lo apunta en ese y otros textos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que se crea un otro para un yo. Y eso que ocurre en el ámbito de lo simbólico tiene su correlato en el ámbito de las relaciones sociales y de lo físico. En el caso de los animales no humanos, ¿qué es lo que sucede? Que el correlato de esa abstracción es la mercantilización cotidiana de las vidas animales, su transformación en objetos, literalmente en objetos, en mercancías que literalmente la gente consume, ¿no? Cuando hablamos de gente carnista. Eh, Sí. entonces, yo lo que cuestiono ahí es justamente esa operación de apropiación simbólica, en donde se construye un gran otro, una representación de un otro en función de un yo, supeditada a un yo supuestamente soberano. Y por eso yo desconfío tanto de quienes dicen yo amo a los animales, porque ¿qué son No los animales? ¿Qué desconfíes de son mí, las prometo mujeres? corregir. No desconfíes de mí, prometo corregir mi error epistémico. Y Eh, dices que te genera esa ujú. desconfianza porque entonces quiere decir que no comprendemos lo que amamos. Claro, es como, yo creo que es más evidente si uno dijera, por ejemplo, cosas como yo amo a los indígenas, yo amo a los negros. Suena rarísimo, ¿no? Pero ¿qué es Ujú. lo raro allí? Lo raro reside en esa operación de simplificación mediante la cual se objetiva la alteridad, se crea ese gran otro, esa gran representación bajo el control supuestamente soberano de un sujeto. Entonces, quien termina hablando es el sujeto, eh, el antropos, el hombre. Ok, y a ver, ya nada más para no quedarme yo con esa duda ya a nivel personal, ¿cómo sería correcto entonces hacer referencia a esta afinidad, empatía, por no llamarla amor, hacia, pues hacia los animales que conozco, porque no puedo decir que amo a los que no conozco, o cómo? Ya me quedé yo con Exacto, esa duda. ahí yo creo que dijiste lo esencial. Uno puede entablar lazos de amor, porque yo creo que la práctica del amor es algo que debemos poder reivindicar, que ha sido muy subestimado históricamente y más en términos ético-políticos. A mí sí me parece muy importante hacer alusión al amor, a la afectividad, pero a condición de que ese amor sea un amor concreto, sea un amor asentado en relaciones concretas. Uno no puede decir, por ejemplo, que ama a los gatos. Eso es absurdo, porque ¿qué es un gato en abstracto? No, uno construye una relación íntima con tal o cual gato. Y en ese sentido uno puede decir que hay una relación de amor porque es además recíproca o porque por lo menos involucra a las partes en juego. Ahí hay toda una forma de vida colectiva que implica lazos que yo llamaría de amor, ¿no? Eventualmente. Y eso puede suceder con diferentes tipos de animales, sean humanos o no humanos. Pero entonces nos referimos a relaciones concretas, construcciones concretas, lazos específicos. Pero repito, sería para mí honestamente es un absurdo decir que uno ama a los perros y no a los gatos, por ejemplo. Esa es una doble violencia, tanto con los perros como con los gatos. Y sí, es interesante y es un error en el que incurrimos mucho más veces de lo que quisiéramos Y aceptar, es ¿no? típicamente especista, es como si uno dijera, Sí. yo me reconozco como mestizo y yo amo a los indígenas, pero no a los negros. ¿Qué es Sí. eso? O sea, suena rarísimo si lo podemos en términos humanos, pero ya cuando hablamos de animales no humanos se convierte en algo que empieza a ser aceptable. ¿Por qué? Justamente porque está operando el especismo. Y sí, y sí.
Y fíjate que, bueno, hemos tocado ya un montón de temas que preocupan y que vale la pena revisar de cara a esto que estamos viendo, ¿no? Proliferar en redes, porque nos han llegado a preguntar a nosotros, platicábamos con Vicky González Silvano de Argentina hace unos días, ¿no? De que ponía ella el caso de unos Terians, perros en Argentina hace un par de semanas que persiguieron a una niña y la mordieron, ¿no? Y así tú ves el encabezado en el noticiero argentino, ¿no? Terians muerden a una niña. Me parece que de la discusión y de la charla que hemos tenido contigo en este podcast, queda muy claro que esas personas que mordieron a la niña están muy lejos de ser lo que originalmente se considera un Terian, ¿no? Son una mala representación, un misunderstanding, dirían los anglosajones, ¿no? De lo que es el terianismo, ¿no? ¿Cómo podríamos clasificar o cómo podríamos interpretar o cómo podríamos entender a estas personas, ¿no? Como para ir cerrando estas ideas, Iván. Sí, ahí te refieres al problema de por qué incomodan, por qué parecen tan extrañas estas personas. Y que, bueno, incomodan porque precisamente están conduciendo a la ridiculización de un fenómeno mucho más complejo y a la utilización de estos discursos biologicistas para demeritar no solamente la lucha por el reconocimiento jurídico y político de las diversidades sexuales, sino también el reconocimiento jurídico y político de la lucha por los derechos de los animales. ¿No? Es complejo. Sí, o sea, cuando tú ves personas comportándose así, pues es difícil defender eso. Claro, sí, yo me atrevería a decir que incomodan, siguiendo tu argumento, me atrevería a decir que incomodan en primer lugar porque los Terians contemporáneos se encuentran manufacturados digitalmente producidos para que incomoden, es decir, para que alarmen, para que por esa vía se capture fácilmente la atención. Entonces, están hechos para incomodar, o sea, no están hechos para que nos interroguemos sobre asuntos profundos, como por ejemplo la frontera que separaría lo humano de lo animal, o lo humano de lo animal no humano. No están hechos para eso, están hechos en primer lugar deliberadamente para que alarmen, para que incomoden, porque así se captura más fácilmente la atención y se empiezan a crear estas cámaras de eco, ¿no? Más fácilmente se producen estas cámaras de eco en donde la gente entonces empieza a generar bandos, los que van en contra de los Terians y los que dicen que tenemos que más bien comprender y respetar a los Terians, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, yo diría que están hechos para que incomoden. Pero además creo que sí, en efecto, incomodan porque de alguna manera, como apuntas, transgreden las fronteras que separan lo humano de lo animal, pero con una particularidad, y es que confunden esas fronteras sin cuestionar el especismo y por lo tanto se convierte en una suerte de rebeldía funcional. Es decir, hay una producción de rebeldía enteramente funcional, funcional tanto al capitalismo contemporáneo, que es un capitalismo de plataformas, como al orden especista. Ese sería el otro elemento. Ahora, podríamos comparar el fenómeno Terian con formas mucho más, con formas auténticas o reales de desobediencia ontológica. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, si uno se toma en serio el problema de la coevolución y el problema de la bioplasticidad, eso se puede tornar en una auténtica desobediencia ontológica y por lo tanto en una auténtica desobediencia respecto al orden especista como orden de poder y a uno de sus elementos fundamentales, que es la dicotomía jerárquica humano-animal. ¿Y a qué hago referencia aquí? Hago referencia, por ejemplo, a la coevolución humano-perro, a esa larga historia coevolutiva entre humanos y perros. ¿Qué ha sucedido en esa larga historia coevolutiva? Por ejemplo, han sucedido cosas tan interesantes como que en términos genéticos los humanos somos perros y los perros humanos. O sea, los humanos literalmente tenemos genes de perro
Y sí, los sí. perros literalmente tienen genes de humanos. Si uno se toma eso en serio e insiste en esa dinámica coevolutiva, uno puede empezar a cuestionar la dicotomía con fuerza, la dicotomía que separa lo humano de lo animal o de lo animal no humano. Pero también podríamos pensar en cosas como, no sé, que los perros, también en ese desarrollo coevolutivo con los seres humanos, eh, han llegado a tener la capacidad de realizar ciertos gestos faciales que es una Para capacidad que no tienen manipularnos. los lobos, ¿no? Por Sí, ejemplo, en las cejas, el movimiento de las cejas. Los perros pueden mover las cejas, literalmente pueden hacernos una miradita de perro para que les de demos comida, triste. para que Sí. los acompañemos a pasear, lo que sea, mientras que los lobos no. Entonces, ahí también allí hay también toda una forma de comunicación interespecie asociada a dinámicas coevolutivas, que si uno se toma en serio eso, pues eso lo lleva a hablar, por ejemplo, de cosas como los juegos del lenguaje de las diferentes especies animales y juegos de lenguaje interespecie, como los llama Eva Meyer, Sí. siguiendo un poco heréticamente, un poco de manera heterodoxa a Wittgenstein. Sí, Eh, sí. entonces, yo creo que si uno, por ejemplo, empieza a indagar en esos fenómenos de coevolución, de bioplasticidad, termina cuestionando el orden especista, si uno se toma muy en serio eso. O, por ejemplo, también podemos pensar en el caso que lo menciono en el texto, en ese artículo, en el caso de Sunaura Taylor, que es una intelectual Ujú. crip o disca, um, eh, cuya discapacidad es producida por la artrogriposis, que fue a su vez inducida en el contexto estadounidense por el complejo industrial militar. Y Sunaura Taylor hace referencia, por ejemplo, a que cuando niña le decían que se movía como un mono, como un monito, o hace referencia también a cómo utiliza la boca, emplea la boca para propósitos no alimenticios, tal y como lo hacen, por ejemplo, los perros. Los perros utilizan la boca no solo para propósitos alimenticios, sino para señalar, bueno, un montón, para jugar, ¿no? Para traer objetos, traer y llevar objetos. Y Sunaura Taylor, como persona con discapacidad, o como ella misma dice, como persona disca o CRIP, eh, 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 se ha percatado de que ese uso de su propia boca es un uso que la emparenta con ciertas Ujú. existencias no humanas, con animales no humanos concretos. Y por esa vía ella ha empezado a identificarse con esos animales no humanos, pero es una identificación que tiene asiento en todo un proceso histórico, corporal, que a su vez cuestiona el orden de poder, y yo creo que allí sí habría algo así como una suerte de desobediencia ontológica, que es lo que no ocurre con los Terian, ¿no? Lo que ocurre con los Terian es sobre todo un fenómeno de identificación subjetiva y deliberada. Y además tremendamente transitorio, porque los pocos Terians que puede haber en estos momentos, que no sean simplemente fantasma mediático, sino que los pocos que pueda haber, seguramente en unos años ya no existirán. No, y se fue muy evidente, hubo una convocatoria, vi también en las redes que también en Colombia hubo estas convocatorias, esto aquí en México, en varias ciudades hubo la convocatoria para reunirse hace 2 semanas en determinadas plazas públicas. Aquí en México el fenómeno fue que, por ejemplo, en Morelia, la ciudad donde yo vivo, que no es una ciudad pequeña, llegaron dos, ¿no? En Ujú. Guadalajara nos decían, creo que llegaron 7 u 8, que es una ciudad todavía más grande, es la tercera Y ciudad se le más ha grande de pagado, México, ¿no? ¿no? Se le ha Sí, pagado a niñas y exacto. niños para que actúen como Terians. Sí, entonces me queda claro que en esta charla tú nos has arrojado muchísima luz para poder distinguir, uno, el terianismo, podríamos decir, primigenio de los años 90, ¿no? Que tiene características y que requiere un conocimiento profundo y un proceso de identificación también muy profundo, ¿no? Y manifestaciones también con sentidos muy profundos. Es muy diferente. Yo me quedaría con la palabra
que tú utilizaste, producidos, de lo que hemos estado viendo que se produce en y para las redes sociales, ¿no? Para obtener impactos, para obtener likes, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante esto y ahorita, pues lo que tú comentábamos, ¿no? El tema de la identificación del humano con otros animales, del recordar que tenemos, pues no solamente genéticamente, sino en nuestra propia conformación cultural, psíquica, mucho de otros animales, pues no es algo nuevo, ¿no? Pensemos lo que nos relata la antropología y esta idea del animal totémico, ¿no? En muchas de nuestras culturas observamos todavía hoy por hoy a nuestros chamanes, ¿no? Que tienen esta profunda conexión con otras especies. Entonces es todo un tema, ¿no? Yo quiero aprovechar antes de cerrar, primero que nada agradecerte por todos estos temas. Se nos quedan un montón de temas en el tintero y comprometerte públicamente con nuestros escuchas del podcast a que vas a venir a seguirnos hablando de estos temas. Un tema que se nos quedó en el tintero y que me encantaría que pudiéramos platicar es el tema de los niños ferales, ¿no? Que es un tema que tú has trabajado mucho. Y este último tema que hablábamos de la comunicación interespecie, pero no solamente de la comunicación desde la perspectiva de Wittgenstein, sino algo que, por ejemplo, una vez platicábamos con Patrick Joret, esta idea de la domesticación de doble vía, ¿no? Nosotros no solamente domesticamos al animal, también los animales nos van improntando y vamos obteniendo estos fenómenos culturales de interrelación entre distintas especies. Entonces creo que podrían ser dos temas a los que podríamos recurrir, querido Iván, porque la verdad es que contigo, yo siempre te lo he dicho y lo presumo públicamente, he tenido el privilegio de ser tu alumna y siempre se aprende mucho contigo en el aula. En las pláticas, en los cafés, en los coloquios y siempre es un gusto compartir contigo, Iván. No sé si quisieras algunos comentarios como para ir cerrando este espacio que desafortunadamente tiene ciertos límites virtuales, pero que nos sirvieran como para dejar esas pautas abiertas para nuestras siguientes charlas contigo, Iván. A manera de cierre, yo creo que podríamos hacer dos columnas mentales. Ajá. Una columna en donde ubiquemos el fenómeno Therian y ahí yo qué elementos pondría. Yo ahí pondría el elemento de la identificación puramente subjetiva y deliberada, fenómenos contemporáneos de hiperindividualización que lleva a búsquedas desesperadas de sentido y de comunidad. Pondría ahí también los fenómenos transitorios de identificación, pondría ahí también la producción de identidades espectacularizadas, de etiquetas dispuestas para el consumo y la elección. Pondría ahí también todas estas ideas asociadas a que las formas de identificación son aceptables, se tornan aceptables mientras las personas sigan siendo productivas. Cuando las Ujú. personas dejan de ser productivas, entonces se asumen como disfuncionales socialmente o cuando empiezan a experimentar un dolor intenso que a su vez no les permite ser funcionales, es decir, productivas. Entonces ahí ya se torna esto en algo problemático. Todo esto para decir que para mí todos esos elementos se asocian con los Therians y Ujú. están en función de la reproducción de la realidad existente, que es una realidad que yo considero que no es simplemente antropocéntrica, sino hiperantropocéntrica o como yo he dicho en algunos lugares, hiperhumanista. Es decir, Ujú. tenemos una proliferación de seres que se conciben como humanos y que pretenden tener el mundo entero bajo su control, ¿no? Y para su consumo, incluyendo representaciones como si fuese un catálogo de mercado con las cuales generar los procesos de identificación. No hay nada que se oponga más a la aceptación de una suerte de naturaleza animal que eso. Ese es un mundo típicamente antropocéntrico, ¿no? En donde en el centro se ubica un ser humano que lo cosifica todo, que cree que todo está bajo su control, incluso la manera en que construye su identidad. Eh, eh,
Entonces, de un lado tendríamos eso, de otro lado, en la otra columna mental, podríamos poner, no sé, ubicar el reconocimiento de los órdenes de poder y sí, de los procesos de subjetivación y la producción de subjetividad, pero una subjetividad corporizada que se da en el marco de complejos órdenes tecno-biofísico-sociales y de poder. Todo eso nos invita también a pensar en el problema de la transformación social, no simplemente del cambio de las transformaciones individuales, sino en la transformación del conjunto de relaciones tecno-biofísico-sociales. Eso nos invita a su vez a pensar en la creación de nuevas formas de vida colectivas en donde participan humanos o no humanos. Eso nos invita a pensar en el reconocimiento de la agencia animal y de la resistencia propia de los animales no humanos. Y nos invita también a pensar obviamente en cómo fortalecer a los movimientos antiespecistas y por los derechos de los animales. Entonces yo propondría esas dos columnas mentales y a su vez una suerte de consigna que creo que sintetizaría esas dos columnas, que es menos terians y más antiespecistas. Eso sí, menos terians y más antiespecistas. Así que bienvenidas y bienvenidos los terians que se quieran convertir en antiespecistas, que se identifiquen muy como bien, antiespecistas. Todavía no veo a un terian autoidentificándose con una vaca a la que le están arrancando a su hijo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que sería interesante, ¿no? Utilizar estas formas de expresión performativa como una crítica al sistema especista, no como una reproducción a ciegas, ¿no? O sea, cuestionar todas esas formas. Querido Iván, de verdad, para mí es un privilegio platicar contigo siempre en cualquier contexto y te agradezco un montón que hayas aceptado generosamente participar en este ejercicio que estamos prácticamente inaugurando del podcast Lo Animal Importa, porque la idea es eso, cuestionarnos todos estos paradigmas que tenemos a veces tan arraigados. Yo acabo de aprender de la falacia que digo cuando afirmo que amo a los animales, ¿no? Entonces, siempre es un gusto tenerte, querido Iván. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus reflexiones y también todo el trabajo que haces por fomentar un mundo mucho más crítico, un mundo antiespecista y un mundo donde todos los animales pues tengamos una forma de vivir lo más libre y lo más armónica posible. Querido Iván, muchísimas gracias. Ya estás comprometido con temas igualmente jugosos, a lo mejor no tan de coyuntura, pero estoy seguramente que tratados de manera profunda y crítica siempre serán de interés. Muchísimas gracias, Iván. No, gracias a ti. Yo encantado, feliz de estar aquí y de volver. Por supuesto. Muchísimas gracias, querido Iván. HIDA es el grupo de investigación en derecho animal más importante de Latinoamérica. Dirección y voz, Rosa María de la Torre. Coordinación de invitados, Brenda Yesenia Olalde. Producción, César Guillén. Apoyo, Dimitri Cacho y Esperanza Torres. Además, agradecemos el aporte y apoyo de todos los investigadores de Grupo HIDA. HIDA la encuentras en www.hidaanimalista.com.